Hola, estoy con José Luis Ugarte, profesor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. José Luis, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. La incorporación de la noción de derechos fundamentales en el ámbito del derecho de trabajo ha producido toda una revolución, todo un cambio. ¿Cuáles son los puntos más importantes que vos ves? Yo veo que hay tres cambios que han sido relevantes. El primero, el conceptual, hay toda una reconstrucción de la noción de derecho fundamental. También hay un cambio del punto de vista del diseño de las propias normas, hay que resolver problemas probatorios de esa naturaleza y sobre todo hay un cambio de argumentación, o sea, la construcción de una nueva forma de aplicar el derecho tanto por los jueces como por los operadores del sistema legal, digamos. Todos esos cambios están reunidos bajo el rótulo de derechos fundamentales. ¿Y eso implica un nuevo derecho del trabajo? ¿En qué sentido? No, no creo que sea tal. El cambio es relevante, pero en mi opinión no modifica la estructura central del derecho del trabajo. Lo que hace es ampliar el espacio del derecho del trabajo, que antes lo entendíamos como la regulación de la relación trabajador-empleador desde la perspectiva del contrato, y ahora se amplía, se publifica, porque se incorporan técnicas propias del derecho público y constitucional en particular, pero la estructura central del derecho del trabajo sigue siendo la misma, en mi Bueno, opinión. y la estructura central del derecho del trabajo entiende, salvo tu mejor opinión, que el empleador es el que organiza y dirige la empresa a su gusto, digamos, con las limitaciones propias de la funcionalidad, pero Claro. acá los derechos fundamentales parecen limitar fuertemente ese. Esa es la perspectiva más común, digamos, mostrar el tema de los derechos fundamentales como una nueva limitación a las facultades de mando o de dirección del empleador. Es una perspectiva correcta, pero en mi opinión tiende a opacar la complejidad del debate de los derechos fundamentales, porque el que sea un límite no nos explica nada sobre cómo deben trabajarse, cómo deben argumentarse, etc. En muchas comunidades legales esto queda en una frase un tanto vacía, que es decir que estos derechos operan como límite y con eso damos por cerrado el tema. No, detrás de eso hay todo un mundo teórico, conceptual y argumentativo que es muy relevante conocer y que plantea para las comunidades legales muchos desafíos. Ok. Y el sistema de derecho del trabajo básicamente es un sistema de reglas clásicas. ¿Sí? En cambio, la incorporación de los derechos fundamentales implica ya empezar a manejarse con principios. Eso crea dificultades de interpretación y de aplicación de las normas. Claro, en mi opinión el principal efecto que eso tiene es que en la relación poder de dirección y derechos del trabajador se transita de un modelo que yo llamo geográfico, porque están con cierta claridad determinados los ámbitos en que opera el poder del empleador y los derechos de los trabajadores, hacia un ámbito más bien argumentativo. Lo explico de esta manera. Uno sabe claramente en las reglas legales de los países qué cosas puede hacer el empleador en relación a las remuneraciones, por ejemplo, eso comúnmente está regulado. Y por lo tanto ahí hay un modelo que yo llamo geográfico, cada uno sabe el espacio que ocupa. En cambio, los derechos fundamentales, por estar en normas de principio, como tú señalas, genera un modelo mucho más complejo, porque uno no sabe con claridad ex ante hasta dónde llegan los poderes del empleador y dónde comienzan los del trabajador. Un claro ejemplo de esto es un debate que está, digamos, produciéndose en casi todas las comunidades legales, que es el correo electrónico y la revisión de los correos electrónicos de los trabajadores. Ahí hay un claro ejemplo de que uno no tiene la certeza de hasta qué punto el empleador puede avanzar y hasta dónde comienza a vulnerar el derecho a la privacidad o a la inviolabilidad. Y ahí hay soluciones que son más complejas que lo que estábamos acostumbrados, digamos. Ese es el desafío que yo llamo Son argumentativo. casuísticas, digamos, y eso genera una incertidumbre de que no hay reglas claras. Claro, pero la casuística, en mi opinión, puede ser superada, digamos. Lo que pasa, el principal problema no es que sean reglas, en mi opinión, Sí. particulares para un caso. En mi opinión es que las comunidades no comparten comúnmente una misma forma
de argumentar ese tipo de cuestiones. Entonces, si no hay un acuerdo en la comunidad legal acerca de cómo se solucionan estos problemas, difícilmente se va a poder superar la casuística. La casuística es un efecto, no es la causa de los problemas, digamos. Las comunidades más desarrolladas, en mi opinión, logran esos acuerdos, y esos acuerdos le permiten a uno más o menos tener claro bajo qué formato argumentativo se van a resolver las cuestiones de correo electrónico, la revisión de los trabajadores a la entrada de la empresa, el uso de las redes sociales en el marco del contrato, todo ese tipo de cosas. Okay. Acá en Argentina, que vos conocés nuestra legislación y jurisprudencia, se ha trabajado la mayor parte sobre discriminación. ¿Cómo es tu visión tanto de la legislación del Estado argentino como de otros países sudamericanos con respecto a los demás derechos fundamentales? Sí, eso es parte de uno de los desafíos de transitar de comunidades que están incorporando progresivamente esta idea, digamos. Por una cuestión histórica, todas estas comunidades parten con la idea de discriminación, pero tarde o temprano, el caso argentino estará por verse, digamos, esa noción se queda restringida, se queda corta, y comienzan a plantearse una cuestión que es obvia, digamos, que es qué ocurre con los demás derechos fundamentales, que no son la discriminación, privacidad, libertad de expresión. En esos casos, las comunidades tienden a abrir esta protección, por una cuestión que es relevante, que yo creo que es casi, digamos, la marca registrada de estos derechos, que es su efecto de irradiación. O sea, son derechos que en general tienden a expandirse. Es raro que un derecho fundamental opere a la inversa, restringiéndose. Claro. Siempre va conquistando nuevos espacios, digamos. Entonces, en algún momento, no solo en Argentina, en una parte importante de las comunidades latinoamericanas, se va a plantear el problema de cómo se ejercen derechos que no sea la discriminación, que son fundamentales para el trabajador en el marco del contrato. Eso es inevitable, en mi opinión. ¿Y las experiencias que se desarrollan dentro de la discriminación son extrapolables, son utilizables en otros derechos? Reglas sobre pruebas, por ejemplo. En mi opinión, el tema de la discriminación es una buena forma de abrir estos debates. El problema es que se cierre solo en discriminación, pero la discriminación plantea dos cuestiones interesantes en todas las comunidades. Uno, el problema fáctico, ¿no? Cómo se prueba la discriminación. Claro. Y ahí la experiencia muestra que o por normas legales, como ocurre en algunos países, o por jurisprudencia, como el caso argentino, siempre lo que va a suceder es hacerse cargo del problema de la dificultad probatoria. Y al menos en mi opinión, lo que suelen hacer los derechos es rebajar lo que yo llamo el estándar de prueba. Es más popular hablar de inversión de la carga de la prueba, pero en rigor lo que ahí está ocurriendo es rebajar el esfuerzo de la convicción a la sospecha razonable. Eso facilita al discriminado o al que acusa una discriminación acreditarla. En Latinoamérica pasa que hay muchos sistemas legales que tienen normas contra la discriminación en el trabajo, pero no se hacen cargo de este problema fáctico. El resultado es obvio, casi no existe jurisprudencia que proteja a esos trabajadores discriminados. Y por otro lado está el problema argumentativo, que es más complejo aún, que es cómo se entiende el derecho a la no discriminación, como un derecho cerrado, absoluto, que no admite restricciones, de manera tal que cada vez que yo considero o distingo o realizo una distinción de trato respecto a un trabajador fundado en algún criterio, es irrevocablemente una discriminación, o consideramos la discriminación como un derecho susceptible de ser ponderado bajo ciertos criterios de proporcionalidad. Ese es el gran debate, digamos, que se oculta detrás de la cuestión de la discriminación. Okay. Y el otro problema con la discriminación, aparte de la prueba, es la tutela que se le puede ofrecer, ya soluciones jurisprudenciales, procesales. Sí. El problema de la reparación. Claro. Ahí yo creo que el caso argentino es muy interesante porque aquí se ha debatido el problema en su sentido más puro, digamos, que es la capacidad que tiene el derecho de volver a foja cero lo ocurrido, digamos. En general, en el caso más pragmático que es el despido, en el derecho latinoamericano, esas soluciones tienden a diluirse en el despido injustificado. Por lo tanto, la discriminación termina siendo una acción que se indemniza. Y el problema que tiene eso es que deja en blanco, deja validada la discriminación. La cuestión ahí es si eso está a la altura de lo que un derecho fundamental exige, digamos. El trabajador queda igualmente despedido, pero indemnizado.
La solución del punto de vista del sistema es que la vulneración de ese derecho se convalidó, ¿no? Ahí está el problema. Claro. ¿Vos estás entonces más por una solución de volver las cosas para atrás? Yo creo que la nulidad es el único efecto posible, el único efecto que está a la altura de la categoría de derecho fundamental, pero me parece que eso se puede compatibilizar con las dificultades que plantean todos los sistemas legales el reintegro, y esa dificultad se puede compatibilizar por la vía de un derecho de opción. O sea, la posibilidad que el discriminado pueda decidir si se reintegra o prefiere una indemnización. Claro, analizando las circunstancias concretas del caso. Devolverle al trabajador, o sea, al discriminado para estos efectos, sí, la opción acerca de cómo quiere que el sistema termine resolviendo este asunto. Pero siempre con la posibilidad de anular el acto por su carácter discriminatorio. De lo contrario ocurriría eso que yo he citado un par de veces, citando a su turno a la jurisprudencia argentina, lo que ocurriría una patente de corso, digamos, una suerte de permiso para discriminar a pesar de un costo. Claro. Okay. Bueno, José Luis, muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias.